Bien, y le damos la bienvenida a nuestros abogados el día de hoy, Síntesis, que, bueno, como ustedes saben, nos acompañan Fidel Pichardo y Leo Sierra todos los miércoles. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Excelente y maravillosamente bien. En la mañana hoy cuando venía una pertinaz llovizna, casi lluvia, bien. Estamos excelentemente bien. Nosotros somos los que ponemos la nota de optimismo en Síntesis. Claro. Aparte de que según las encuestas que Michelle nos suministra, Michelle Jassy nos suministra, por alguna razón que nosotros aún hoy no nos explicamos, es el día que más se ve. La única novedad en ese tema es que se ve el doble que los demás días. Oh. Es el dato nuevo. Okay. Antes era como un 10%, antes era un 10% más, ahora es el doble. Y todo eso fue hecho en una encuesta dentro de la familia Sierra y la familia Pichardo. Claro. Y fue a unanimidad. O sea, y era porque los niños estaban de vacaciones. Exactamente, exactamente. No, nosotros estamos muy bien. Comenzamos siempre con esa nota optimista, tanto de Leo Sierra como de mi parte. Porque lo que tratamos son temas muy serios, temas muy formales, temas muy grises, ¿verdad? El tema de la aplicación de justicia, el derecho en nuestro país, todos los acontecimientos que tienen que ver con la justicia no son halagüeños, nunca son optimistas, ¿verdad? Entonces hay que poner una nota optimista dentro de la temática que manejamos, que es una crisis permanente dentro del Poder Judicial. Nosotros entendemos, dicen los Leo, ¿verdad? Dicen los constitucionalistas que el poder legislativo es el principal de los poderes, ¿verdad? El principal poder. La Constitución. Del Estado. Y la Constitución así lo entiende, porque sus representantes elaboran las leyes, el Poder Ejecutivo administra, pero el Poder Judicial es el que tiene que equilibrar la balanza dentro de los conflictos que se generan entre la ciudadanía y el Estado, entre los mismos ciudadanos, cuando son conflictos civiles, y cuando el Estado tiene que intervenir para castigar una actitud contra otra persona, en el caso de crímenes y delitos. Entonces, un país sin justicia realmente no puede funcionar, porque la naturaleza del ser humano necesita cierto control. Y ese control lo tiene que dar leyes y normas, ¿verdad, Leo? Así es, así es. Vamos entonces a escuchar los comentarios de Leo Sierra que tiene preparados para el día de hoy. Adelante, Leo. Bueno, muchas gracias, Marcela. Tal cual Fidel decía, el primer poder del Estado es el legislativo. Y qué lástima que tengamos nosotros que resaltar el hecho de que algunos legisladores no se comportan a la altura que deben de ser. La semana recién pasada salió por los medios una diferencia que tuvo el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, el diputado Gustavo Sánchez, con un agente de AME. Posteriormente él lo desmintió y dijo que no se trató de eso. De todas maneras, esto salió en los medios de comunicación y qué lástima que un legislador se vea envuelto en una discusión con un agente que cumple las leyes, que cumple las órdenes, los mandatos, que ese poder legislativo y que usted es representante de una parte importante de esos diputados, pues increpe a esta autoridad investido en ese momento del cumplimiento de la ley. Debemos llamarnos a capítulo y debemos de sentar las bases para que este tipo de situación no se sigan repitiendo. Y ojalá las autoridades, los legisladores tomen conciencia y cada quien cumpla con su papel y su rol. Es un mal mensaje que se da de uno y otro lado, uno que deje de cumplir el rol por el cual está asignado en la ley y el otro encargado de crear, de legislar aquellas disposiciones para luego entonces vulnerarla. El malentendido, cual que sea, no debe repetirse y ninguna autoridad debe requebrajar la autoridad de otro. Entonces, estas situaciones
deben llamarnos a ejemplo a la sociedad, a aquellos que estamos llamados a solamente cumplir la ley y a exigir nuestros derechos. Por otro lado, vemos que el Ministerio de Medio Ambiente tiene las pilas puestas en este tema, ya que ha sancionado a Falcondo con 7.6 millones por la contaminación de unos afluentes en la comunidad de Jaina, y qué bueno que así sea, y ojalá las demás empresas que están contaminando, ya sea de forma directa o indirecta, pues entren en razón y entiendan que el medio ambiente es de todo. En el ámbito justicia, recién estamos escuchando la noticia de que ya un tribunal dictó apertura a juicio en un caso que se investigaba y que el Ministerio Público sometió en contra del ingeniero Rodríguez Pimentel, a quien se le acusa de haber malversado miles de millones de pesos, más 56 millones y tantos de dólares, durante su gestión al frente del INDRI. Es paradójico que en este caso, ya validada la investigación del Ministerio Público, mediante un auto de apertura a juicio de un tribunal, frente al caso de los Tucanos, que se hablaba de 3.92 millones de pesos, 3.2 millones de dólares, el Ministerio Público presentó esa acusación y finalmente se dictó una apertura a juicio por 172.000 dólares. Sencillamente poner en la balanza y ver si realmente se está haciendo una lucha en contra de la corrupción y en contra de lo mal habido en la administración de la cosa pública, por la cual usted y yo debemos ser veedores de esta situación. Tenemos en la República de Haití, en ese país, 4 dominicanos detenidos y lo están acusados supuestamente de ingresar a este territorio como vía o canal para llegar a Puerto Rico o a Estados Unidos. Cosa más extraña. En Haití, 4 dominicanos presos por ilegales. Realmente Haití, con todas sus falencias, es un país frente a República Dominicana que se dice que tiene 1 millón y tantos ilegales haitianos y no hay un solo detenido ni preso por su estatus migratorio. Qué pena, pero a la vez qué lesión nos está dando Haití. Y deberíamos nosotros no salir ahora a buscar a los haitianos y meterlos presos, porque no es de eso de lo que se trata. De lo que se trata es que República Dominicana, ahora, como lo anunció el día pasado el canciller de la República y las autoridades diplomáticas en Haití, pues salgan a defender a esos ciudadanos dominicanos que, si no han cometido un ilícito mayor y es por el simple aspecto migratorio, deben de gestionar y agenciar la puesta en libertad y la repatriación a República Dominicana. Y a nosotros que nos quede el mal sabor de que ni en Haití se tolera la inmigración ilegal. Ministerio Público y la UAF es la unidad de análisis financiero, ahora esa es la unidad, el órgano que va a estar vigilante con relación a lo que sería el lavado de activos. Hicieron un acuerdo y qué bueno que el Ministerio Público y esta institución hagan estos nexos, esta cooperación interinstitucional para fortalecer esos lazos y que esta unidad realmente cumpla con su labor. Todos los años nosotros nos vemos afectados por los fenómenos atmosféricos. Ahora tenemos las lluvias, los ríos desbordados y cientos de desplazados. Pero esa misma historia se repite todos los años. ¿Y por qué se repite esta historia? Por la irresponsabilidad del Estado a través o manifestada de los distintos gobiernos
que hemos tenido. Aquí se le permite a las personas construir en las márgenes y en las orillas de los ríos, en terrenos vulnerables, y todos los años tenemos pérdida de vidas humanas, desplazados y sobre todo una situación que es de calamidad pública, donde el país, el Estado, tiene que desbordar recursos que pueden ser destinados a otras áreas, y entonces hay que llevárselo a estas personas, a estos infelices que han provocado su propia desgracia. Ahora vemos el gobierno cómo está dando colchones, televisores, pero eso, si bien es cierto, es una ayuda, también no es más que una propaganda política, con el fin que más adelante vamos a verlo cuál será. Pero a las personas no se le da, a las personas no se le ayuda de esa manera. A la persona se le ayuda indicándole para proteger su vida y sus bienes, y que años que vienen usted no va a tener ese tipo de problemas. Mientras estemos resolviendo esos problemas atmosféricos, las consecuencias de esos problemas atmosféricos con colchones y televisores, ojo, no estoy en contra de que no se haga. La mano amiga debe llegar a auxiliar a los necesitados. Pero vamos a seguir en lo mismo. Estas personas van a volver a levantar sus casas, lo que pueden construir sus casas, o su forma de vida la van a desarrollar en los mismos lugares. Por ende, se va a volver a repetir lo mismo. ¿Qué es lo que yo sugiero? Lo que dijo el presidente de la República cuando compareció en la ONU. Vamos a formar un fondo de contingencia para este tipo de fenómenos. Entonces, presidente, vamos a empezar aquí y vamos a incluir en el presupuesto. Yo no sé si está, yo soy un neófito en cuestiones de presupuesto. Vamos a incluir aquí un capítulo que sea precisamente para eso, y vamos a crearlo y vamos a cargarlo a una de esas actividades que pudieran generarla este tipo de persona o de actividad que esté relacionada al medio ambiente. Y finalmente quiero mostrar mi preocupación y decirle a los ciudadanos que todos los días nos ven que las informaciones que salen en los medios de comunicación hay que tomarla con pinza, y que no debemos de hacernos eco antes de no estar seguro de esta situación. Y lo digo porque en el día de hoy casi en todos los medios sale una información de un acuerdo entre la ADP y el Ministerio de Educación. Con mucha tristeza, le confieso, leí esta información, porque soy de lo que pienso que uno de los mejores ministros que tiene el gobierno, sin duda, está en el Ministerio de Educación. Pero este acuerdo pone en entredicho esta situación, esta creencia, porque el Ministerio de Educación en principio hablaba de una cantidad exorbitante de maestros que no estaban en la nómina, que estaban en la nómina pero que no estaban prestando ningún servicio. Después se fue depurando la nómina y se quedó finalmente en unos 1000 y tantos, 900. Significa que el Ministerio Público estaba dando palos a ciegas y que suspendió maestros sin tener la debida prudencia de la investigación. Digo yo, y estoy tomando con pinza la información que sale, porque todavía yo me niego a creer que esa información que salió en los medios de comunicación, donde el ministerio, con su ministro a la cabeza, un ministro que está altamente valorado porque está cumpliendo con lo que debe de cumplir y para lo que se le designó, haya firmado un acuerdo. Claro, no estoy diciendo que ese acuerdo hay que satanizarlo, porque el año recién empieza y debe de empezar en paz. Un acuerdo con la ADP donde dice que el 90% de los maestros que no estaban cobrando y suspendidos van a cobrar. Y la ADP le pide al ministerio que aplique el reglamento que norma las relaciones de los profesores. Y es que el ministerio entonces no está aplicando este reglamento. Es que tiene que pedírselo la ADP. La verdad es que no entiendo. Y lamentablemente, como le decía, para concluir,
no me siento cómodo ni veo con buen agrado que de manera pública se esté diciendo ahora que muchas de estas personas que quedaron suspendidos sus pagos eran personas que estaban prestando sus labores en otro centro, eran personas en trámite de jubilación. Entonces, pregunto finalmente, ¿es que el Ministerio de Educación no se tomó su tiempo para investigar y llamar a la ADP, al poderoso gremio de la ADP, que le ha doblado el pulso al Ministerio de Educación? La respuesta la va a tener usted, la voy a tener yo, en la medida que se vayan desarrollando estos acontecimientos. Bien. Gracias, Leo, por el comentario del día de hoy. ¿Usted tiene algo que agregar, Fidel? Lo que dijo Leo Sierra, no, esa es la infojusticia resumida. Muy bien por parte del doctor Leo Sierra. No, yo quiero hacer un comentario en tres vertientes. En República Dominicana adolecemos, sobre todo los jóvenes, de paradigmas, de ejemplos a seguir. Un error por parte de la sociedad dominicana, no digo del Estado, de la sociedad dominicana en su conjunto, que es, primero, saber que tenemos hombres dignos, grandes hombres, prohombres y héroes, a los cuales seguir, ¿verdad? Y de quienes debemos sentirnos orgullosos. Y construir una sociedad sobre la base de los ejemplos de estos prohombres en República Dominicana. ¿Por qué? ¿A qué viene esta introducción? En días pasados nos enteramos de que un distinguido ciudadano, prominente ciudadano de la República Dominicana, de nombre Luis Henry Molina Peña, había tenido un accidente cerebrovascular. Un ACV, un accidente cerebrovascular, lo que le dicen un derrame cerebral, ¿verdad? Y está interno el señor Luis Henry Molina Peña en Sedimat. Todo el mundo pensó que se trataba de Luis Henry Molina hijo, ¿verdad? El actual director de CIRD, del Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana. Pues resulta que todo el mundo pensó que era Luis Henry Molina hijo porque él es el individuo que hace vida pública, ¿verdad? En este momento. Es el funcionario, un excelente funcionario, brillante, profesional, que hace vida pública, que sale en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Sin darse cuenta que realmente quien está interno no es el padre de Luis Henry, ¿verdad? Sino que Luis Henry es el hijo de la persona que está interna. ¿Qué es que yo quiero decir con esto? Luis Henry Molina Peña, o el padre de Luis Henry Molina, director de CIRD, fue uno de los precursores del sindicalismo de República Dominicana. De hecho, Luis Henry Molina hijo vivió muchos años en Venezuela porque su padre, por razones coyunturales políticas y por su labor como sindicalista al final de los años 60 y principios de los 70, tuvo que movilizarse hacia Venezuela, huir hacia Venezuela y exiliarse en Venezuela. Luis Henry Molina, padre, es un prohombre desde mi punto de vista. La simiente del movimiento sindical de República Dominicana fue sembrada por hombres como Luis Henry Molina, padre. Y si hubo avances en el sindicalismo y en el sector laboral en la República Dominicana, se debe mucho, en parte, pero mucho, al señor Luis Henry Molina Peña. Por eso significo que Luis Henry Molina, el director de CIRD, es el hijo de Luis Henry Molina Peña, un gran sindicalista, un prohombre,
y un ejemplo a seguir de honestidad, de honorabilidad. Nunca cedió a sus principios, nunca cedió a sus principios. Y el movimiento sindical de hoy debiera tener como ejemplo, como paradigma, la vida y el activismo sindical del señor Luis Henry Molina Peña, quien fue por muchos años el líder principal de la CAS, que es la Confederación Autónoma Sindical Cristiana, se llamaba en ese momento. Ahora le cambiaron la última C por Confederación Autónoma Sindical Clasista, ¿verdad? Para no encasillarlo dentro de una religión determinada. Pero realmente la Confederación Autónoma Sindical Cristiana, como se llamó en principio, porque era un grupo de orientación cristiana, pero que estaba involucrado en el movimiento sindical. Y fueron grandes luchas que se libraron para reivindicaciones laborales dirigidas por el señor Luis Henry Molina Peña. Hoy está sufriendo una situación de salud, nosotros esperamos que salga con bien, si Dios quiere, de esa situación, así será, y que cuando se restablezca, ojalá que tanto Luis Henry Molina, hijo, su hijo, como nosotros podamos tener la oportunidad de tenerlo en el programa, ojalá sea así, o el mismo Luis Henry, si lo considera, que hablemos sobre la vida de su padre, para que los dominicanos sepamos que tenemos prohombres vivos a los cuales honrar y ejemplos vivos a los cuales seguir. Quería hacer ese señalamiento porque si nos olvidamos quiénes son nuestros grandes hombres, posiblemente estemos siguiendo a las personas equivocadas. Segundo, un tema que va a ser recurrente en este programa cada año para esta época, que es la época, Leo, Marcela y Michelle, del presupuesto de la nación. Se acaba de depositar el anteproyecto de presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo, como siempre, ante el Congreso de la República. Resulta que por una ley votada por el Congreso de la República, el primer poder del Estado, se determinó un porcentaje, Leo, no recuerdo el porcentaje para el Poder Judicial. 2.66. 2.66% de ese presupuesto por disposición legal de una legislación, valga la redundancia, votada por el Congreso de la República, donde va a ir este presupuesto, que estableció la obligación de asignar el 2.66% del presupuesto de cada año al Poder Judicial. Si el presupuesto, si no me equivoco, es este año de 658 mil millones de pesos, quiere decir que al Poder Judicial deberá de corresponderle alrededor, si es el 10% sería 60 mil, el 1% sería 6 mil, el 12 mil, unos 15 mil, 16 mil millones de pesos al Poder Judicial. Me puedo equivocar en la cifra, me perdonan, la intención no es discutir la cifra, sino el porcentaje. Pues resulta que ya el presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia, el profesor Mariano Germán Mejía, está exhortando a los demás poderes del Estado a asignar el presupuesto que le toca al Poder Judicial. Pero, magistrado Germán, el año pasado estábamos en la misma situación. Y desde este programa, y sabemos que usted lo escucha, porque nos lo expresó de esa manera, le recomendamos iniciar una acción temprana, para reclamar legalmente al Poder Ejecutivo, al momento de elaborar el presupuesto, que le asigne lo que legalmente le corresponde, que aplique la ley del Poder Ejecutivo al momento de elaborar el presupuesto en relación al Poder Judicial. Y al Poder Legislativo, llevarlo a su propia legalidad, como decía Juan Bosch en los años 70, a su propia legalidad. Congreso,
usted aprobó una ley con el 2.66% del presupuesto para el Poder Judicial. Señores, cuando el Poder Ejecutivo le mande el presupuesto, dígale, reajústelo, ¿verdad? Y dígale, óigame, hay que aplicar el porcentaje legal. De no ser así, siendo el Poder Judicial no una dependencia del Ejecutivo, ni una dependencia del Legislativo, sino un poder totalmente independiente y autónomo de los demás, sería una grave violación constitucional por parte del Ejecutivo y del Legislativo no asignarle a ese poder totalmente independiente del Estado el presupuesto que legalmente le corresponde. Y de no hacerlo así, puede el Poder Judicial, como un experimento constitucional, vamos a hacer un experimento constitucional, vamos a hacer un laboratorio, vamos a crear una figura de laboratorio constitucional. Y llevemos al Tribunal Constitucional el reclamo del Poder Judicial, como poder autónomo del Estado, de una violación de tipo constitucional cometida por el Ejecutivo y el Legislativo contra el Poder Judicial. Es admisible, es constitucionalmente posible, pero vamos a discutirlo. ¿Dónde vamos a discutirlo? En el Tribunal Constitucional. Vamos a hacer ese laboratorio. Porque no es posible que el Poder Judicial siga atados de mano como la cenicienta del Estado. Y teniendo a mano una legislación votada por el Poder Legislativo y obligatoria para el Poder Ejecutivo, resulta que el Ejecutivo y el Legislativo la violan cada año. Con una interpretación por donde se tiran todos los años. Se tiran por esa ventana todos los años. No, resulta que el presupuesto de la nación es una ley, la ley de presupuesto. Y esa ley de presupuesto resulta que deroga provisionalmente cada año la ley que asignó el presupuesto del Poder Judicial, del 2.66. Entonces, ese tecnicismo de que la ley de presupuesto deroga parcialmente o provisionalmente la ley que le asignó el presupuesto al Poder Judicial es utilizada cada año como una excusa. A mí me luce un absurdo total. Y estoy en disposición de discutirlo frente a frente, de manera técnica, jurídica, con quien considere que tenga una posición diferente. Invitamos aquí a cualquier legislador a que venga a discutir con nosotros esa posición. Invitamos aquí a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, dirigida dignamente por Flavio Darío Espinal, un distinguido jurista, para que discutamos esa situación. Pero más aún, invitamos aquí a representantes del Poder Judicial para que fijen su posición como Poder Judicial y digan si están de acuerdo con que cada año el Poder Ejecutivo se tire por esa ventana, que busque ese atajo, ese tecnicismo para violar la ley que asignó el presupuesto. Y luego los que nos queda son excusas, magistrado Mariano Germán. La excusa de cada año de que no hay presupuesto, de que no tenemos logística, de que no podemos pagar buenos salarios, de que tenemos un furgón de aquel lado del puente, en la zona oriental, para vergüenza. Ojalá que se mantenga ese furgón ahí como para vergüenza del Poder Judicial. No hay logística, no hay materiales, no hay posibilidad de que un juez falle 60 expedientes al día. No es posible. Sin justicia, un país no avanza hacia ninguna parte, porque la naturaleza, decíamos, del ser humano es una naturaleza conflictiva. Necesita el temor divino para comportarse, a un castigo divino, el temor a ese castigo divino. Y necesita en la tierra
el temor a la sanción cuando transgrede las normas de la sociedad. Entonces, si no funciona el Poder Judicial, no funciona nada. Y no está funcionando el Poder Judicial. Ni al nivel del Ministerio Público, que hacen un gran esfuerzo, pero no funcionan porque no tienen presupuesto. Ni a nivel del Poder Judicial, que hacen un gran esfuerzo, pero no funcionan porque no tienen el presupuesto para funcionar. Y tienen esa excusa cada año. Entonces, si bien es cierto que la educación se le asignó, creo que este año le corresponde 158 mil millones de pesos. Me parece muy bien, y ojalá sea el doble. Pero saquemos una parte del presupuesto para el Poder Judicial, que es un poder del Estado totalmente diferente. Institucionalicemos el país. De que el Poder Judicial funcione depende de la institucionalidad del país. De que tengamos una estructura sólida, que tengamos una zapata sólida para construir un Estado y un país que tienda a desarrollarse. Finalmente, como una fresita de un minuto, la oposición venezolana, según veo noticias, no viene a la segunda reunión que se convocó en República Dominicana. En el día de ayer tuve una conversación bastante interesante con una periodista venezolana que está en República Dominicana, que me explicó algo que para nosotros era desconocido, quizá para la mayoría de los dominicanos. Y es que resulta que cuando se habla de oposición, la gente entiende que hay una mesa de diálogo, una mesa de opositora, la llamada mesa opositora, donde confluyen toda la oposición venezolana. Pues resulta que en la mesa opositora hay 10 o 12 sillas. Y uno cree que esas 10 o 12 sillas, decía esa periodista, están sentados en la misma mesa. No, pero dice ella, es que no hay una mesa opositora, sino que cada opositor tiene una silla con una pequeña mesita y pretende cada opositor que se haga lo que él considere. No tienen una posición de bloque. Señores, en Venezuela se está viviendo una gran crisis económica, una gran crisis política que puede desembocar en una gran tragedia. La realidad es que la oposición venezolana tiene que tener la inteligencia emocional para fijar una posición común como bloque y llegar a un acuerdo con el gobierno venezolano y darle una ventana de salida a la crisis, una puerta de salida a la crisis negociada para que termine esa crisis. No es posible que un gran país, una gran nación, una tierra bendecida por Dios, llena de recursos naturales y de grandes hombres. Nosotros hablamos con mucho cariño hacia Venezuela por todo el agradecimiento que tenemos hacia ellos. Esté sumida en una crisis inclusive alimentaria que tiene 1000 motivos políticos, económicos, desabastecimiento, una gran crisis. Tiene que ponerse de acuerdo la oposición venezolana como bloque, no que cada opositor hable por su parte de acuerdo a sus propios intereses, sino que se sienten primero y pónganse de acuerdo, oposición venezolana, en cuáles son los intereses que pretenden defender, como bloque. Siéntense con el gobierno y lleguen a un acuerdo y busquen una salida. Es el momento de ponerse por encima de las situaciones personales, de los intereses personales y salvar una gran nación como es la República Bolivariana de Venezuela. Ojalá sea así. Desde acá solamente podemos tener los mejores deseos hacia Venezuela para la salida de su crisis. Bien. El doctor Sierra nos hablaba del caso de los maestros y del trabajo que se realiza en el Ministerio de Educación por parte de Andrés Navarro. Yo creo que sí, que qué bueno que se reconozca el trabajo de Andrés Navarro, sobre todo que cuando recuerdo que, o quiero recordar que un ministerio no es un trabajo tan fácil, sobre todo cuando tú sustituyes una gente o gente que son de tu misma partido político, y no tengo que hacer referencia con relación al ministerio anterior, que
también me guarda todo de mi parte mi confianza. Pero quiero decir que los gremios y los sectores, lo que tú te encuentras. Recuerdo, por ejemplo, que cuando Andrés Navarro fue a la Cancillería, resolvió una serie de problemas internos de unas designaciones que habían hecho el Partido Reformista durante años manejando la Cancillería. Lo resolvió y no hubo escándalo. Parece ser, y lo que voy a decir, oigan bien, es un parece ser. No tengo la prueba de lo que voy a decir ahora, que Andrés Navarro, con el año escolar comenzando, y no podemos criticar a los ministros que quieran controlar el gasto público y fiscalizar que los profesores den su clase, que asistan a los planteles donde están designados. Ahora, parece ser que en el momento de la negociación con los famosos asociación de profesores, sí, doctor Sierra, puede ser que entraron en una negociación de que usted dice le doblaron el pulso. Ahora, ¿usted sabe dónde ganó el ministro? Y es la parte que no tengo prueba. Que la negociación fue, no me van a doblar el pulso. Están votados toditos. ¿Usted sabe lo que logró la República Dominicana? Que esos profesores van a trabajar y van a trabajar su horario. ¿Usted sabe cuál fue el acuerdo? En vez de cancelárnoslo, no nos haga el bulto de que no estábamos trabajando y que estábamos fuera y que estábamos designados. Y ustedes que inauguran 3 escuelas todos los días, recoloquen a esa gente y pónganlo a trabajar. El que no quiera al final trabajar, coger una escuela o coger un horario, va para afuera. ¿Y qué dijo el ministro? Pero este es un bajadero al asunto. ¿Verdad? Porque total, yo no voy a tirar 3,000 gente para la calle para volverlo a contratar. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que me dicen? Porque yo no estoy... Era cobrando sin trabajar, ahora van a cobrar Fue un trabajando. bajadero. ¿Tú estás entendiendo? Están nombrados, están votados, no van a cobrar. Tengo el lío armado. Mira, ¿cómo que usted dice? ¿Dónde ganamos? Que no se puede decir porque van a comenzar a decir que no, que había que votarlo, que quién lo nombró, que cómo cancelarlo, pero se resolvió un problemita. En vez de tener 3,000 botellitas para después de 1,000 y ahora tener que contratar 3,000 para los nuevos colegios, las nuevas escuelas, son los mismos que o trabajan o se van. Hay una diferencia, ¿verdad, doctor? Claro. Que si no me equivoco, era de 100 milloncitos mensuales. Nada más ni nada menos. De peso, ¿verdad? Le quería decir eso porque no es tan fácil manejar la opinión pública, manejar el partido, manejar la asociación de profesores, manejar la ley de compra y contrataciones de personal, la función pública. Y tú sabes lo que tú decís, la gente que están ahí afuera que no estaban trabajando, pero que tienen plan de pensiones, carrera administrativa. ¿Tú estás entendiendo? ¿Cuál fue el bajadero? Vamos a negociar, pero van a trabajar. Está bien, te voy a asignar. ¿Qué perdimos el país? Lo que no se va a decir nunca, sí fue lo que yo estoy diciendo. ¿Tú sabes qué fue? Los mesecitos que duraron sin trabajar reubicados. Si es así, siendo práctico, yo quiero decir que es lo mejor que puede pasar. ¿Por qué? Porque eso no se va a decir nunca. Si fue así, no se va a decir nunca lo que pasa a una persona para poder resolver un problema. Mientras tanto, no tenemos profesores que estén cobrando sin trabajar. Oigan bien, no tenemos, porque no era que no estaban trabajando, doctor. Bueno, eso fue lo que dijo el ministro. Lo que tienen que decir que tú quieres los profesores que reconozcan que estaban cobrando sin trabajar. Vamos a reconocerlo, eso le da culpabilidad a confesión de parte. Relevo de prueba. Eso es Entonces, un adagio. Un adagio, una expresión. Bien, pero funciona. Claro. Yo creo que sí, ¿verdad? Aunque el otro día me explicaron que una persona puede asesinar a un niño y decir que, o una muchacha y decir que fue él, y que hay que probarlo como quiera.
¿verdad? Porque una persona se puede implicar o confesar algo que no hizo. Bien, por otro lado, el doctor Pichardo hablaba del presupuesto, su aprobación y de un tema que nosotros nos hablamos todos los años. Y le quiero decir al doctor que no pierda su tiempo con los temas de aprobaciones del presupuesto y de si el presupuesto tiene la aprobación necesaria o la dispensa necesaria que se realiza todos los años por parte del Poder Ejecutivo, se solicita al Congreso, para no aplicar la ley de presupuesto y gasto público en lo que representa, en lo que tiene que ver con las asignaciones a cada institución o ministerio. Y le voy a decir por qué. Primero, porque yo consulté con un miembro de la justicia, con un miembro de Hacienda, con presupuesto, con un miembro de la oposición y con un miembro del gobierno. Y lo que están haciendo, ellos se buscaron la vuelta para que estuviera legalmente sustentado. Esa dispensa anualmente es lo que hay. Y lo otro, que no se vuelva tan loco, porque si no, acuérdense algo. Quien hizo la ley, hizo la trampa. Ah, que yo tengo que darle 5% del PIB a la República a salud, o el 4% a educación, y me están pidiendo, y el 2 puntos, qué sé yo cuánto, a la justicia, y me están pidiendo. Valdés, sí, llame a un señor que hay ahí, que se llama Ramón, que es el que maneja las estadísticas. No sé cómo se llama, imagino que es Moncholito, que yo le decía. ¿Verdad? Y le dicen a esa persona, baja el PIB. Cambia la fórmula matemática. O tú dices Olga Díaz. No, yo digo la persona que es la persona que dice que cuánto crece y cuánto no crece el país. ¿Verdad? Y yo te digo a ti, ¿qué es un presupuesto? O presuponemos menos de lo que la gente quiere para que los números den. Porque si el ingreso, presuponemos que el ingreso va a ser menos, por lo que el porcentaje será menos. Te baja el monto del presupuesto. Podemos hacer cualquier cosa. Lo que te quiero decir es que si tú cambias los indicadores, cambias las estadísticas o cambias la fórmula, también los porcentajes te dan para que sea eficiente. Hay rejuego. Hay rejuego. Entonces, ellos se buscaron la forma de hacer esto porque el presupuesto de la República Dominicana, ya cuando vi las declaraciones de nuestro ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ayer, que dice, hay poco rejuego en el presupuesto para modificaciones en el Congreso. Y me voy más allá. ¿Tú sabes de cuánto que pueden cambiar? De 800 mil millones. ¿Cuánto es todo el rejuego que pueden cambiar un chin para arriba y un chin para abajo? No más de 25 mil. ¿Tú sabes por qué? Que no equivale ni a un 10% de lo que estamos hablando. Porque un 10% de 800 es 80. Claro. Y un 1 es 8.000. Es como un 2% que pueden jugar. ¿Y tú sabes por qué? Porque ya el presupuesto de nuestro país es una camisa de fuerza. Usted tiene 600 y 800 y pico de mil millones de presupuesto, 800 y pico de mil millones de presupuesto, de los cuales 600 y pico de mil son el gasto. Y ya hay 100 y pico de mil que se van a pagar de deuda pública. ¿Cuánto es el componente de gastos de salarios? ¿Y cuánto es las obras? Creo que todas las obras que se van a priorizar en el país, cuando usted quita gastos y endeudamiento, a nivel de todo, son 90 mil millones de pesos. Y de esos 90 mil, creo que 40 mil se lo van a dar al sector salud. De hecho, Michelle, para el presupuesto de ahora, 817, hay 200 mil y tantos millones destinados al pago de esos intereses y la deuda pública. No, mira, yo lo tengo aquí. El pago de los intereses es 160 mil millones. Y 600 y pico de mil, ¿verdad? Ese es para el del 18. Para el del 18. Okay. 600 y pico de mil es el pago. Como quiera, nosotros hay datos que no tenemos y mañana yo les prometo que les voy a hablar de eso, que no se ha hablado todavía. El gobierno no me ha dicho de dónde van a salir los 800 mil. Ya me dijeron que 100 mil, 100 y pico son de financiamiento y menos que el año pasado porque van a bajar un 2%. ¿Verdad? El costo. Ahora,
Todavía yo quiero saber si con ese aumento de la presión tributaria, que hoy anda cerca de un 15% con las medidas que han tomado con la evasión, si nosotros vamos a poder aumentar los ingresos de la República Dominicana de 400 y pico de mil millones a 600 y pico de mil millones, los ingresos que vienen de los impuestos, de las donaciones y no los que tienen que ver con los financiamientos. Por otra parte, en Derecho y Justicia, todos los días nos dicen que en este país no vemos que el doctor Fidel habla del incremento del presupuesto a la justicia. La Marcha Verde solicita que se controle la impunidad y la corrupción. Y yo creo que todos debemos de trabajar para esto. Y yo quiero que el dominicano le preste atención a esto, que tal vez no lo hemos medido. Y es que yo creo que a nivel de justicia aquí no hay un problema de impunidad y de no control hacia la corrupción. Yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver. Cuando usted analiza las cárceles dominicanas, ¿cuál es el componente de los delitos que cometen las personas que están adentro? Usted se va a dar cuenta que hay asesinato, narcotráfico, casos de excesos, de violación y ese tipo de cosas, y robo, pero el robo que es atrapado, que alguien le da seguimiento para que esa persona vaya a la cárcel, no de forma preventiva, sino que vaya después, y el robo que se comete un acto, no sé cómo se llama, de violencia para realizarlo. O sea, entraste a una casa a robar. Robo agravado. Te robaste un carro, rompiste un carro y te lo llevaste, le jalaste una cadena a una gente. Los otros tipos de delitos, a mí que me enseñen en los porcentajes en la cárcel dominicana dónde están. Yo quiero ver los políticos corruptos presos. Yo quiero ver los policías presos por corrupción, que me hagan una lista. Yo quiero ver las autoridades o empresas privadas que han autorizado que menores beban alcohol y entren a lugares públicos. Yo quiero ver una persona presa por evasión de impuestos. Una. Yo quiero ver un funcionario también, no de arriba, de abajo también, que no sea el del Tucano, el Pichini que está ahí, lo tienen ahí. Uno, porque los actos de corrupción grandes lo hacen redes chiquitas adentro, desde el que te deja entrar en la puerta hasta la secretaria que te da la cita. Y aquí no hay, ¿qué quiero decir? Que aquí no hay un problema de control hacia la corrupción. Aquí hay un problema de control hacia a una gran cantidad de delitos que aquí no se están persiguiendo en nuestra justicia. Aquí hay 4 o 5 cosas que usted puede decir que usted va a caer preso. Inclusive usted se da cuenta que los grandes fraudes económicos, defalco, falsificación, cheque y todas esas cosas, eso es un par de años, ahí un año entra, la pausa, una fianza, se negocia y tú ves eso afuera. Por cheque no están dando prisión. Entonces, es muy raro el caso. No estoy equivocado, pero búscame una gente por impuestos, búscame una gente. Aquí en este programa nosotros vamos a cumplir 3 años y si no se ha repetido 50 veces, que aquí no hay que crear más leyes, que aquí todas existen y nadie la cumple. Yo no veo a nadie preso por violar ninguna ley. Que a lo mejor dice el doctor Pichardo, a lo mejor la de presupuesto. ¿Verdad? Pero de que se buscaron la vuelta, se la buscaron. Por último, yo tengo una propuesta. Aquí nos están acusando todos los días de que aquí no se persigue la sobrevaluación, que las obras se pasan del 25% de los adicionales, que tú no debes de pasarte de lo que es el 25%, que hay que cambiar la ley de compra y contrataciones. Nosotros mismos decimos que aquí hay una ley que ya por lo menos tenemos muchísimos parámetros nuevos y muchísimos indicadores para poder mejorar controlar las compras y claro que hay más transparencia. Ahora, mi propuesta, que desde contrataciones públicas hasta presupuestos se cree una oficina, y no una oficina que nos cueste 100 millones de pesos, una oficina que nos cueste 3 o 4 millones de pesos, y que busquen un grupo de personas
oigan bien, que le agreguen a la ley de compras y contrataciones que cada licitación o compra traiga el precio en el pliego de condiciones, el precio máximo a que se puede comprar eso, o el precio de la subasta, vamos a decir. Precio de referencia. El precio de referencia. Yo estoy cansado de que se comenzó a hablar de Odebrecht, yo digo, y comienzan una cantidad de gente a hablar de sobrevaluación, y yo digo, yo estoy loco porque un día vender algo al Estado, en la que yo vaya a un concurso, donde yo llene las condiciones del pliego de condiciones, de los términos de referencia, abren los expedientes y yo gano por precio. Y donde yo me esté ganando un dineral, y con todo eso yo soy el más barato del grupo, y me gané y llené mis condiciones de empresa, de trabajo y todo, a ver si a mí me van a condenar por sobrevaluación. Porque a mí no me pueden condenar de algo que no me pusieron el precio de referencia. Aquí la única obra que conozco son dos que se están dando que ponen los números. El INAVIE, que dice, usted le quiere vender pan, jugo, leche o comida escolar. La comida cuesta 42 pesos por estudiante por día. Las meriendas tanto, y las botas tanto, y la mochila tanto. Usted vende a ese precio. Y las escuelas famosas que se sortearon a los ingenieros con el cosito, que traen el precio por metro cuadrado incluido. Esta escuela tiene 20 metros, el metro es a $500, a $1000 el metro cuadrado. Ahora, ¿y por qué no creamos una oficina que le incluya, que le prepare con profesionales importantes para poder nosotros, y que nada más se encargue de dos cosas, desde la compra de $1 hasta infinito, de ponerle a las compras y contrataciones dos cosas? Primero, el precio de referencia. Y segundo, la supervisión del 25% de los adicionales de que haya en eso. Y usted verá donde vamos a tener corrupción en otros niveles. Donde vamos a tener corrupción en otros niveles. Porque a mí, y repito, es muy bonito decir la sobrevaluación. ¿La sobrevaluación de qué? Si usted ganó en buena lía, usted no le pusieron un precio tope y como quiera usted fue más barato y usted vendió al doble. Mira, yo escuché un programa ayer a doña Milagro Ortiz Bosch hablar que me dio hasta pena, porque la verdad que ella no sabe cómo se manejaron las obras en su gobierno, en las compras. De cuánto cuesta un kilómetro de carretera llevándose de los precios por internet. Mire, no es lo mismo un carril de carretera que una carretera. No es lo mismo decir que la carretera Bávaro, qué sé yo cuánto, porque la hizo Odebrecht, no es lo mismo 6 carriles, 18 metros por cada lado, que una carretera de 1 metro por cada lado. De 8 metros, un carril para ir, uno para venir. No es lo mismo una carretera de montaña que una carretera de abajo, de llano. No es lo mismo una carretera que esté señalizada y que tenga poblaciones en los lados. No es lo mismo una carretera que conlleve desalojos y que pague las tierras. No es lo mismo un carril que una carretera. Y ni siquiera es lo mismo una carretera que va a transportar muchos vehículos pesados. Y me voy más allá, haciendo comparaciones de que en América Latina, claro que en América Latina hay niveles altísimos de corrupción y de dádiva. Pero no podemos hacer comparaciones de ninguna forma de que una carretera en Europa cuesta $176,000 y que en República Dominicana cuesta $2 millones. Y eso no es así. Cada carretera tiene su propia, hay que analizarla de forma individual. Si es un carril o si es una carretera. Claro. Porque yo creo que también tenemos que ser justos para poder sentarnos a hablar en los medios de comunicación y analizar también en cada uno en su gestión cómo se manejaron las cosas, ¿verdad? Porque si el modelo es el mismo, yo creo que debemos hacerlo. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? No se vayan, que ya recibimos a nuestro invitado.